Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Como de Rayo. En esta ocasión, como ya lo pueden ver, como padrino especial, tenemos sin lugar a dudas al símbolo de los Rayos del Necaxa. No se podría entender al Necaxa sin Alex Aguinaga y no sé si Alex Aguinaga sin, desde luego, los Rayos del Necaxa. Mi nombre es José Luis Cuevas y vamos a comenzar con esta buena manera de llevar, desde luego, el tema de la pasión por los Rayos del Necaxa a prácticamente unos años del centenario y sobre todo con leyendas del equipo necaxista que al final se terminen convirtiendo en clínicas también para esta gente que en este momento busca llegar a esa cuarta estrella para los Rayos del Necaxa. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Gracias por la invitación y desde luego por aceptarla. Muchísimas gracias, mi querido José Luis, un agradecido contigo y bueno, a las órdenes, aquí estamos. Pues vamos a empezar. Alex, a ver, cuéntame cómo surge esa pasión por el fútbol, cómo surge ese talento que a la postre se termina convirtiendo en futbolista profesional y que realmente tus padres, cómo se dan cuenta que tienes esa posibilidad de trascender a nivel profesional. Bueno, todo es casualidad, ¿no? Porque el fútbol me gustó desde muy pequeño, entrenaba con mi papá, entrenábamos con mi hermano, ¿no? Obviamente, un año más pequeño que yo, pero mi papá nos llevaba a los fines de semana, cuando teníamos tiempo, a entrenamiento, se puede decir, era divertirnos con él, patear la pelota, nos enseñaba a pegarle con la pierna izquierda, nos ayudaba a mejorar nuestra técnica, siempre pensando en dominar el balón, o sea, jueguitos, más jueguitos con él que otra actividad, ¿no? Porque ahora, pues indudablemente ya viene el tema de las academias de fútbol, las escuelas de fútbol, en la cual ya es mucho más complejo y hay más dedicación al trabajo, ¿no? Es más tiempo, más continuo. En ese momento nosotros, la mayoría de los futbolistas en esa época somos de capacidad innata, nacemos con esas habilidades y en su momento, pues la disciplina, el compromiso que puedas tener a lo que te gusta, al fútbol, pues hace la diferencia. En mi caso, indudablemente, cuando empecé era muy, muy pequeño, después, bueno, ya fueron creciendo tanto mis capacidades como mi intención de jugar fútbol, pero para ser profesional, bueno, nunca pensé en llegar a ser profesional, se da de casualidad, a los 16 años debuto, muy complicado porque pues en esa edad todavía los estudios, los amigos, las distracciones son más o pesan más que la misma profesión, porque pues uno, además que no éramos muy fijados con el tema del dinero, no, todo lo que cobraba yo le daba a mi mamá, entonces tampoco lo sentía como algo que a mí me iba a producir algún efecto. Entonces se fue dando la situación como para llegar a tener algunos años como profesional y después, bueno, la carrera empieza ya a empujarse o a crecer cuando vienen los llamados a selección nacional en las menores, en la juvenil, en la prejuvenil y después, bueno, ya en la mayor. ¿Cómo se da ese vínculo? Vamos a saltarnos un poco en el tiempo para hablar de tu llegada a México. Ya hemos platicado en otras entrevistas de esa posibilidad que tuviste tú de jugar en el viejo continente, pero vamos, ¿cómo se va forjando ese camino y esa negociación para que llegues al fútbol mexicano y al final para dar tú el sí a un proyecto en México cuando tenías al Milán casi esperando a horas de que definieras tú el futuro? Bueno, es que ya lo había definido, ¿no? Esto es en el año 89, a inicios del 89 estábamos jugando la Copa Libertadores en Ecuador, bueno, pasaron por Ecuador representantes mexicanos y se fijaron, no iban por mí, eso me queda claro, iban por otros jugadores, sobre todo Colombia, ¿no? Que estaba con el Atlético Nacional de Medellín en uno de sus mejores momentos, además fue campeón de la Copa Libertadores. La selección colombiana había calificado al Mundial, bueno, estaba en eliminatorias, al final de eliminatorias y era un equipo muy poderoso. Estaba Higuita en ese Nacional de Medellín, estaba Andrés Escobar, que en paz descanse, había Leonel Álvarez,
Tenían Era un gran muy buen equipo, muy buen equipo. Y justamente ese día jugamos en Quito frente al Nacional de Medellín, empatamos 1-1, anota Higuita de penal, yo anoto de penal también, empatamos 1-1. Y un amigo que en ese momento, pues yo lo conocía nada más por nombre, Luis Aguirre, representante uruguayo, me contacta, ¿no? Y habla de que hay una posibilidad de ir al fútbol mexicano. Yo hace un par de años atrás había tenido la posibilidad de ir al fútbol francés por un tema climático, no puedo viajar y me quedo otro año más con el fútbol ecuatoriano. Yo tenía muchos deseos de salir, me reúno con los directivos mexicanos, con Luis Aguirre, ya como mi representante en ese momento, después de conversar con él, y llegamos al acuerdo de llegar al fútbol mexicano, ¿no? Ya mi compromiso estaba dado, la palabra la había dado. En ese interín, desde que hablo con ellos y doy mi palabra, aparece un equipo colombiano, el Millonarios de Colombia, que también estaba participando en la Copa Libertadores. Y más adelante, ya en la Copa América que jugamos en Brasil, aparece el Milán de Italia, con ese deseo de llevarme. Tanto a Millonarios como al Milán les dije que no, que bueno, pues mi palabra ya había sido empeñada. Los directivos de mi equipo, del Deportivo Quito, me pedían que cambie la decisión porque ellos sí habían firmado contratos, ¿no? Ya de compra y venta. Y pues yo les comenté que era imposible, que pues yo había dado mi palabra, pero me decían, es que mucho más, sí, había mucho más dinero. eh, lo que me estaban ofreciendo en México era el 10% de lo que hubiera ganado en Italia, además de la trascendencia del Milán, ¿no? Pero pues digo, la verdad Que que no era yo... cualquier Milán, Alex, ¿no? No, O no, no, sea, era el era Milán el de de la época Saki. de Ruud Gullit, el de Van Basten, ese Milán era, ¿no? El de Frank Rijkaard. Pero yo ya había dado mi palabra, o sea, si no hubiera dado mi palabra, si hubiéramos estado en negociaciones, es muy posible que me hubiera ido a Milán. Dentro de la lógica estaría eso, pero por encima de toda esta circunstancia estaba mi palabra y bueno, pues a mí así me educaron mis padres y hay que honrar la palabra. Entonces, pues simplemente les agradecí y vine al fútbol mexicano. Ojo, al comienzo se hablaba de la posibilidad. Primero empezaron con Necaxa, hay que ser muy claro. Cuando llegaron en febrero, que estuvimos conversando en Ecuador, el equipo era Necaxa. Conforme se fue dando estas posibilidades de Colombia, del Millonarios y del Milán de Italia, se habló del América. Y yo les decía que no conocía ninguno de los dos equipos, y era la verdad. No conocía ni al América ni al Necaxa. El América había sido campeón ese torneo, pero yo no lo sabía, no lo conocía, no había como ahora que das un clic en estos aparatos maravillosos y sabes la historia de todos los países y de todos los equipos, pero indudablemente que, como pasaba aquí en México, veías hacia el continente europeo y veías a los campeones, estaba Hugo Sánchez del Madrid, estaba el Milán de Italia, de estos grandes jugadores, del Napoli de Maradona. Eran esos los que nosotros mirábamos. Yo había tenido la posibilidad de ir inclusive al Udinese, donde estaba Zico. Habían varias oportunidades, pero era el fútbol europeo, fútbol sudamericano, porque me tocó también propuestas de Colombia, como digo, de Argentina, de Brasil, pues eran lo menos atractivo, se podría decir. Pero bueno, yo en mi caso había dado mi palabra y cuando se da estas opciones se habla del América, ¿no? De llegar al América. Yo la verdad, para mí era exactamente lo mismo, para mí era salir del fútbol ecuatoriano, pues, ya había encontrado mi techo, ya no veía que podía crecer más en el fútbol ecuatoriano y sentía que era una gran posibilidad venir al fútbol mexicano. Cuando llego me reciben los directivos del Necaxa, el profesor José de Jesús Pérez y el licenciado Jorge Romo, que en paz descansen los dos. Y me reciben en el aeropuerto y dicen, bienvenido al Necaxa, me colocan un pin del Necaxa y así llego al fútbol mexicano. Yo la verdad dije, bueno, ya me comentan que estaban los cupos llenos en el América, que ya los extranjeros estaban, no había ya más cabida de un extranjero, que la única opción era Necaxa y que eran de la misma empresa. Bueno, toda la historia que te pueden contar porque ya no estaba en manos de ellos, sino ellos simplemente darme la bienvenida. Y bueno, así llegué al fútbol mexicano, al Necaxa. ¿Cómo surge ese amor
ya una vez que estás con el Necaxa, hacia la institución, cómo se va forjando, qué es lo primero que encuentras. A mí me cuentan muchos de tus excompañeros que realmente era muy complicado una vez que lo adquiere Televisa, que la afición se arraigara con el equipo, el estadio era inmenso. ¿Cómo se va dando esto? Porque hoy vemos, Alex, a muchos jugadores que empiezan a trascender y de repente los busca Tigres y se van, o los busca América y se van, como que de repente ese amor al equipo o a la camiseta o a la institución hoy se cambia muy, muy rápido. En tu caso, ¿nunca pasó por tu cabeza cambiar de equipo? ¿Cómo se van dando estas situaciones para que llegues? Obviamente vamos a platicar de ese primer título, pero me estás hablando del 88, 89 y el título es hasta el 95. Sí, no es fácil. En esta época tampoco es sencillo, ¿no? El jugador cambia cada 6 meses de equipo, a veces por deseo propio, a veces porque no te quiere el entrenador, a veces porque no has jugado. Hay un montón de situaciones, o inclusive, bueno, el tema económico que también son profesionales, ¿no? A veces la gente dice, no, es que no le tiene amor a la camiseta. Le digo, ojo, la camiseta no come, ¿no? Tus hijos no comen de camisetas, pero indudablemente que la parte económica es importante en todo el orden de la vida, lo que estamos trabajando, porque pues para eso nos preparamos y para eso lo hacemos. Indudablemente también existe un lugar donde estás a gusto, un lugar donde te quieren, un lugar donde te aprecian y vas generando raíces. Lo que pasó conmigo en Necaxa fue eso, ¿no? Llegué bueno, primero el tema de los estadios grandes, de que por qué no se llenaba, no es porque el tema lo tenía Televisa. El tema va porque había cambiado de nombre. Estuvo durante 10 años con el nombre de Atlético Español. El Necaxa había desaparecido y muchos de los aficionados necaxistas de esa época se fueron con otros equipos. El Cruz Azul ganó muchísimos adeptos porque es en esa época de los 70s donde de Cruz Azul es el campeonísimo, ¿no? De esos, el mejor equipo de la década, de los 70s, y empieza a generar una afición importante, que es la que tiene hasta ahora y que lógicamente sigue creciendo por la capacidad y la calidad del equipo y después también por las herencias de los adultos. Necaxa era un equipo con muy poca afición, era un equipo que no nos llamaba mucho la atención, un equipo que a veces jugaba bien ya cuando empiezas a recordar los momentos, cuando tuvimos una buena época desde el mismo Maño Ruiz, que era bastante feo la forma de jugar, pero pues ahí estuvimos, calificamos a la liguilla y estuvimos a punto de sacarle a Pumas, que terminó siendo el campeón. Nos anulan a nosotros 2 goles, terminamos perdiendo 3-1 el partido de vuelta y estuvimos pues, cerca de sacar a Pumas, que era un equipazo en ese momento. Después viene la época de Luján Manera, también que en paz descanse, y lógicamente ya empieza a hacerse a notar un cambio. Ya con Roberto Saporiti, pues el equipo empieza a jugar por nota. Y en lo personal, te digo, pues te vas encariñando. Yo hacía 2 horas de viaje al entrenamiento, desde mi casa al Hasta entrenamiento, Izcali. y así lo hice durante 14 años y nada más llegué tarde 2 veces. Entonces, el compromiso que tienes, yo creo que va más de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si tú no crees o no quieres algo, aunque te manden, te regalen joyas o te regalen autos o te consientan en todo lo que quieras, si tú no quieres, en realidad con nada te vas a encariñar y con nada vas a sentir bien. Entonces, era obviamente la manera de mi compromiso con Necaxa. Siempre me trataron bien, hay que decirlo, la gente se portó muy bien conmigo, nunca tuve un problema y siempre estuve apoyado y respaldado en las decisiones que en algún momento tuve que tomar. Así que nada, para mí fue una época maravillosa y después, bueno, pues venían del exterior a contratarme y yo siempre le daba el lugar a Necaxa, ¿no? Les decía que era mi primera opción y que si ellos querían que me quedara, yo seguía con Necaxa y así fue. Así fue donde seguí mi vida deportiva en el Necaxa durante 14 años hasta que, bueno,
pues terminó por romperse y tuve que salir. Sí, ese momento lo recuerdo bastante bien. Tú no te acordarás porque seguramente eran demasiados niños con este tema de las escuelas del Necaxa que iban por todos lados. Yo llegué a ir de Cuernavaca, de la escuela de Cuernavaca, llegamos a ir a Izcalli, por ahí algunas fotos que tengo contigo, con el equipo, y recuerdo perfecto porque cuando uno va creciendo en este entorno y ves que Alex sigue y sigue y sigue y campeón, tricampeón, y llega el tema del Mundial de Clubes, y ya uno crece, se convierte en adolescente. Yo buscaba ser portero profesional, fui a pruebas a Cruz Azul, y en esa etapa, te estoy hablando del 2004, yo creo, ahí ya te encuentro como jugador de Cruz Azul, y te vi, y la verdad dije, no me puedo tomar una foto con Alex Aguinaga con un escudo de Cruz Azul, ¿no? Hablando como aficionado, porque Claro. créeme que pegó mucho al entorno del necaxista. Te estoy hablando de chavos que hoy tienen 30, 35 años, el entorno de ver la salida de Alex Aguinaga. No fue fácil, me imagino, para ti, y al mismo tiempo, no sé qué estaba pensando en ese momento la directiva. Económicamente, imagino que no fue el tema de tu salida, ¿no? No, más bien fue económicamente. Fue O sea, fue económicamente el tratar tema. de Sí, curarte. cuando llega Justino Compeán al Necaxa, él llega con la obligatoriedad de bajar los números. Sale Sague, sale Luis Pérez y salgo yo, dentro de los, yo creo que de los más fuertes, de los más pesados en ese momento. Eh, ¿Por qué llega con esa idea? Porque indudablemente me imagino yo que en el tema de Televisa, Necaxa había subido muchísimo y en el tema de los contratos también. Yo tenía todavía un año más de contrato. Podía haber exigido mi contrato, ¿no? Pero nunca me he llevado así, nunca ha sido mi prioridad y sentía yo que ya no era querido, ya no era respetado, y no se habla de un respeto falso, sino simplemente el dar el lugar a una persona que estuvo todo el tiempo peleando por los colores y que los tenía pues prácticamente tatuado, ¿no? Y se da esta situación con Raúl Arias a la cabeza como director técnico, con Justino Compeán manejando los hilos y juega muy poquito. Pero era más un Ya, pretexto, ¿no, Alex? Para desvincularte del club, para obligarte a salir, más allá de que realmente tú hayas bajado el nivel o ya no, es que o no bajas el dejarte nivel porque crecer, ya no ¿no? juegas. No, Claro. bajas el nivel porque ya no juegas. Te jugaba 15 minutos, 10 minutos. Entonces te vas desanimando, ves que no tienes cabida en el equipo y tú te sientes con condiciones como para seguir jugando. Bueno, yo fui 2 años más a Ecuador a jugar y fui campeón nacional y jugué una semifinal de Copa Libertadores no, cuarto de final de Libertadores y semifinal de Sudamericana. Um, Jugué 56 partidos en un año con la Liga de Quito. Entonces, la intención obviamente era sacarme del equipo para poder reducir costos. Y bueno, pues aplaudirles, lo hicieron bien. Yo decido salir, no me sentía cómodo. Mi representante inclusive me decía, pues que es un contrato grande el que ganas. Le digo, no me interesa, le digo, la verdad, la plata es lo que menos me ha movido en mi vida. Y, y si fuera mal tipo, mala persona, o también estuviera pensando más en ese tema, me hubiera quedado cómodamente sentado durante un año, que fue el equipo que ya fue para Aguascalientes. Y yo les decía que no podía ir a Aguascalientes, donde la afición siempre me recibió bien, donde me querían ver jugar, a calentar el banco o simplemente ir a entrenar. No podía terminar así en Necaxa y decidí salir. Entonces, la reacción que tuvieron tanto Raúl Arias como Justino Compeán fue la de, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? O sea, qué bueno que te vas casi, casi, ¿dónde te firmo? Y nada, termino en Cruz Azul, un agradecido soy de Billy, un agradecido del profe Mesa. Voy a hablar con Enrique y le digo que me gustaría entrenar con ellos. No le pedí llegar al Cruz Azul, pedí entrenar, hacer la pretemporada porque yo tenía la posibilidad de ir al fútbol ecuatoriano, pero físicamente no estaba bien, no había jugado, no tenía ritmo.
necesitaba hacer una pretemporada, mi cuerpo me exigía trabajo y Enrique dice que iba a hablar con los directivos, habla con Billy, me autorizan a ir a la pretemporada de Cruz Azul en Iztapa y al terminar la pretemporada agradezco yo a Enrique por la verdad, por la ayuda que me estaba dando y me pregunta si quiero ser jugador de Cruz Azul en ese momento. Entonces dije que sí, estaría muy agradecido. La gente en Cruz Azul me recibió espectacular, los utileros, los compañeros, los directivos, todo lo que dejé de recibir en Necaxa esos últimos años, me lo hicieron sentir en Cruz Azul. Yo también quiero mucho a esa institución, quiero mucho a Billy, quiero mucho a Enrique, a toda la gente que estuvo ahí, que me trataron extraordinariamente bien. No tengo nada que decirles. Inclusive cuando yo salgo de Cruz Azul, que fue a medio año, yo firmo un contrato por 6 meses, ¿no? Me habían dicho que si firmaba por un año, le dije que no, que por 6 meses, porque yo en enero tenía la posibilidad, tendría la necesidad, la posibilidad, había dado mi palabra para ir a Ecuador. Y cuando Billy me habla, porque pues ya venía la etapa de renovaciones en Cruz Azul, todos los jugadores tenían contrato, hablo de todos los jugadores extranjeros, y necesitaban un centro delantero que no lo habían encontrado ni en Juan Carlos Cacho, ni en Eric, se me fue el apellido de Eric. Pero bueno, no habían encontrado al centro delantero. Y traen a Luciano Figueroa. Estaba el Chelito, estaba el Chelo, estaba John Jairo Restrepo y estaba el Cata Díaz, ¿no? Eric Marín. Eric Marín, claro. Eric Marín. Entonces traen al centro delantero y me reúno con Billy en un restaurante, me invita a desayunar, nos sentamos a comer, estuvimos charlando y me dice, Alex, dice, Cruz Azul no es una institución que abandona a su gente y menos todavía cuando tienen contrato. Vamos a traer un extranjero y tú no eres el que tiene bajo rendimiento, pero necesitamos un cupo. Y tanto Restrepo como Díaz y los dos Delgado, el Chelito y el Chelo, pues tienen contrato y nosotros siempre respetamos eso. Entonces vamos a tener que utilizar tu espacio. Le dije, no, al contrario, Billy, claro. Te agradezco que seas tan frontal y te agradezco también la oportunidad que me diste en los momentos más difíciles de mi carrera, porque pues yo prácticamente hubiera ido así a Ecuador y creo yo que primero me hubiera ido muy mal, me hubiera lesionado porque llegas a jugar, aunque me dijeron, no, vienes acá, es una pretemporada, nadie te toca hasta que no estés bien. Yo sé cómo es, el fútbol es de momentos y el momento de te exigen jugar y el técnico tiene que ponerte a jugar. Entonces, yo le dije a Billy que estaba muy contento, muy agradecido. Quiero mucho, te digo, a la gente de Cruz Azul, quiero mucho a Billy personalmente y nada, de ahí me voy para el fútbol ecuatoriano a Liga de Quito, ¿no? Que es donde termino mis 2 años de carrera profesional. Exacto. Y justo hablando de Cruz Azul, es momento de regresar a ese momento en el que el Necaxa por fin logra ese título de liga. A muchos nos hiciste felices, te lo tengo que decir así. Más muchos de cierta edad donde no encontrabas quizá una pasión todavía hacia un equipo, ¿no? Claro. Y esa temporada fue espectacular desde un año antes, desde con Saporiti ya se jugaba bien al fútbol, después con Manolo terminan encontrando la continuidad y al mismo tiempo yo creo que el proyecto se termina por hacer sólido en gran medida ante ese Cruz Azul, porque las 2 finales, Alex, las jugaron de visitante y las 2 finales fueron superiores más allá de que el resultado inicial era empate, ¿no? Sí, mira que digo, es un proyecto que inicia con muchos años atrás, ¿no? Desde la llegada del Beto Aspe, la llegada de Ivo Basay, la consolidación de Nacho Ambriz, lo del Flaquito Esquivel, la llegada del Picas, después ya con Manolo, con Chema Higareda, apuntalando eso con Lalo Vilches, nuestra defensa, el crecimiento, bueno, y la consolidación de un Nico Navarro, realmente extraordinario. Salía algunos jugadores, entrada de otros, como siempre se da en un proceso de fútbol, donde recuerdo con los Saporiti iba mucha gente al estadio, por lo menos ya nos empezaban a acompañar, porque les gustaba cómo jugaba, pero de todas maneras era el Necaxa, ¿no? Le gustaba a la gente ver al Necaxa, pero pues tampoco era que contagiaba demasiado. Cuando llega
a la presidencia, ya Enrique Borja, empieza con un proyecto acercar a los niños, ¿no? Y empieza con las escuelas de fútbol a nivel nacional e internacional y tiene un gran crecimiento, ¿no? En todas las provincias o donde íbamos a jugar, todos los estados donde íbamos a jugar, siempre habían escuelas de Necaxa y nos venían a visitar al hotel y había el día anterior lo recibíamos, compartíamos con ellos, era parte fundamental, ¿no? O medular de este Necaxa nuevo, era el equipo de los niños y nosotros, o por lo menos así lo entendíamos todos los que estábamos ahí. Había momentos sí que era cansado porque venías de jugar o porque ibas a hacer un partido complicado y la tensión estaba mucho más arriba, pero siempre recibíamos a los niños, lo que decías tú que venías de Cuernavaca, ¿no? Entonces, Sí. pues indudablemente también el recibirlos en Cuautitlán o en el hotel cuando estábamos concentrados, eso fue haciendo, fue creciendo la afición necaxista, ¿no? Otra vez retomar los inicios, por eso ahora los chavos de 30 años, pues en ese momento pues, eran niños de 8, 9, 10, 11 años que se acercaban por primera vez al fútbol y se consolida o se fortalece con el título. Habíamos sido campeones de Copa en febrero de ese año, le ganamos a Veracruz en Puebla y bueno, veníamos con esa chapa del campeón de Copa, pero la liga era lo que importaba en realidad. Cuando nos enfrentamos a Cruz Azul, yo creo que el primer partido Cruz Azul fue mejor que nosotros, aunque empatamos, Cruz Azul tuvo más fútbol que nosotros, jugó mejor. Nosotros tuvimos en nuestras individualidades el peso específico, el no salir derrotado ese partido con el gol del Ivo. Y bueno, pues igual también tuvo el Beto un tiro en el poste. Peleábamos. Pero para el segundo partido, Manolo cambia en la parte táctica con los mismos jugadores porque no hace ninguna variante. Manda el cuchillo directamente que marque a Zamora, que era el que le tiraba los centros y Hermosillo los remataba y lo mismo llegaba a Pedro Aduana o Porfirio, que eran jugadores importantísimos. Cruz Azul tenía un gran equipo, hay que decirlo, y nosotros teníamos que cambiar para poder ganar. El primer partido fue un 4-4-2, yo jugaba más por el costado, y en esta ocasión me pone a mí prácticamente como delantero por derecha, ¿no? A Ivo por izquierda, a Peláez en el centro y yo por derecha. El Flaquito Esquivel lo pone como volante, un 4-3-3. Sí. Y bueno, yo empiezo jugando muy adelantado, tenía a Taboada marcándome y lógicamente en velocidad le ganaba y tenía Sixtos y no tenía problema, ¿no? Porque yo era muy rápido en esa época y sí podía ganarles. Entonces me pone más adelante y por me acuerdo en la charla técnica de Manolo decía, bueno, hoy vamos a jugar como jugaban con Saporiti, porque yo con Saporiti jugaban más adelantado. Sí, claro. Y me dice, bueno, tú vas a jugar más adelante, Beto, hacemos un poquitito más hacia atrás para que ayudes a Nacho, ayudes a Gerardo. Y ahí sí les pasamos por arriba, hay que decirlo. Ellos tuvieron una oportunidad muy fuerte, una falla que tiene, no me acuerdo si entre Picas y Lalo se confunden, la pelota le queda a Hermosillo que se la Se va por pica a arriba, ¿no? Nico De y Navarro. sí, no, Nico la saca, ¿no? Alcanza a sacarla con Sí, las uñas un al recorrido final, hacia atrás y al final la manda hacia arriba. apenas alcanza a tocarla porque hubiera sido el 1-1. Pero de ahí en más, nosotros tuvimos las mejores opciones, tuvimos las mejores llegadas, sale expulsado un jugador de Cruz Azul, todavía mucho más oportunidad para nosotros y terminamos ganando el partido bien, lo jugamos bien y era el campeonato después de más de 40 años que Necaxa no había logrado nada. Habíamos logrado la Copa de bueno, la Copa y luego también la Liga, entonces era fantástico el año que tuvimos ahí, después reafirmarlo el siguiente año y después todavía el tercer año llegar a la final, que bueno, ya por otros temas no lo Sabemos que conseguimos. era el tricampeonato, ¿no? Al final, Alex, de todos estos 3 títulos en los que tú participas del Mundial de Clubes, ¿con qué final te quedarías de estos 3 títulos en cuanto a cuál sabe más, tomando en Eh, cuenta es que pros, todos tienen contras? su sabor, claro, todos tienen su sabor. Por ejemplo, contra Cruz Azul, la primera, yo no había sido campeón, yo fui 2 veces subcampeón en Ecuador, jugamos Copa Libertadores, pero no había sido campeón.
Yo debuté en el 84 y yo soy campeón hasta el 95, 11 años después de mi debut. O sea, es mucho tiempo cuando he visto jugadores que se ponen el zapato derecho y son campeones. Dices, oye, acabaste de llegar y eres campeón y así tienen en su vida la fortuna de ser campeones y viven con eso. A mí me costó mucho trabajo para ser campeón por primera vez. Bueno, el campeonato de la Copa y luego enseguida el de la Liga. Fue maravilloso poder ganar a un equipo como Cruz Azul en un estadio completamente azul. El siguiente año frente al Celaya de Butragueño, porque Emilio, un caballero, un tipazo, estaba ahí Iván Hurtado, compatriota mío, tenía también un muy buen equipo, el Celaya jugaba lindo, la verdad, era un equipo que jugaba muy lindo al fútbol, con Zambrano, con el Buitre ahí arriba, Tiva, tenía un equipo bastante consolidado y fue lindo ganar porque era el bicampeonato. El partido que le ganamos a Chivas en Guadalajara yo creo que debe ser de los más importantes porque lo ganas de visitante, aunque lógicamente estamos de acuerdo en que los dos partidos frente a Cruz Azul fuimos visitantes, pero era nuestra cancha y la conocíamos. El ir a jugar en el Jalisco frente a las Chivas de esa época, porque eran las Sí, super era un buen Chivas, equipo. no eran las Chivas así nomás que cualquiera le ganaba, no eran las super Chivas. Era un equipo con muchos seleccionados nacionales, era como ganarle a la selección mexicana vestido de rayados. Y a son de broma, yo les decía a los muchachos cuando salimos a la cancha, miren cuántos rayos han venido, tantos de rojiblanco, ¿no? Eran todas las Chivas. Y yo siempre salía a la cancha previo a los partidos, salía que me recibieran con mucho cariño el aficionado rival. Visitante, ¿no? Sí, no, y bueno, cuando voy, salgo a la cancha y obviamente los chiflidos, los gritos y bueno, pues me gustaba porque ya entraba en calor y ya sabía que lo que iban a decir ya me lo acabaron de decir, o sea, otra vez, ya me lo pueden decir otra vez, pero ya la segunda vez ya no importa. Y era mi manera de, un ritual, ¿no? De bajarme así los nervios, porque pues obviamente los nervios están al 100%, y eso me ayudaba muchísimo a mí para poder relajarme. El partido contra Chivas es especial, ¿no? Especial porque yo creo que Chivas fue un primer tiempo mucho mejor que nosotros, fallan un penal, una pelota en el poste, no, la verdad que la Además, pasamos mal. Alex, ese Necaxa yo recuerdo. No me atrevería a decir que llega por inercia a la final, porque el trabajo está, evidentemente, por estar ahí, pero ya habían pasado quizá del fútbol espectacular o contragolpeador que llegamos a ver con Manolo, de esos 4-4 o 3-3 en el Estadio Azteca, a un juego más equilibrado, con jugadores, por ejemplo, con segunda oportunidad como Hermosillo, como el Chepo, ¿no? Ya jugadores que de repente ya no necesariamente iban como solución al equipo, sino muy similar a lo que te pasó a ti en Cruz Azul, como a tratar de recuperar de alguna manera temas físicos, ¿no? Sí, y habíamos perdido la final contra el Toluca. Y esa Llegábamos de dolió perder muchísimo, ¿no? mucho. Habíamos perdido la final contra el Toluca en un primer torneo donde sí nos hace falta Cuauhtémoc y nos hace falta Luis Hernández que fueron a la selección. Nos hace falta Manolo porque también va como técnico a la selección y se queda Raúl Arias en su primera experiencia. Nos faltó técnico en la banca, pues lógicamente era Sí, claro. la primera experiencia grande de Raúl y nos faltó a nosotros en la cancha poder decidir. Creo que estábamos esperando lo que Manolo era, ¿no? O sea, en un momento dado la estrategia te cambia y tú sabes que la tienes que hacer, pero nos faltó, mirábamos a la banca y no teníamos respuesta, mirábamos en la cancha y no teníamos respuesta, yo seguía corriendo, seguíamos luchando, pero no teníamos idea. Y Toluca jugó mejor ese partido, hay que decirlo. Sobre todo después del 2-1 que se ponen ellos un gol de Taboada, creo que también era el que te había anotado, y viene el descalabro de Necaxa. Pero Sí. nos levantamos y jugamos la final contra las Chivas en Guadalajara. Y esa la ganamos, ¿no? Y esa, bueno, como dices tú, estaba el Chepo, estaba Hermosillo, bueno, Sergio Vázquez volaba también, Sergito, la verdad, un fenómeno, Jugadorazo. Ratón Zárate por otro lado, el mismo Chava Cabrera, jóvenes que venían empujando fuerte. Teníamos en la defensa a Marcus, a Sergio Almaguer, al Pelón Montes de Oca, ¿no? Y al Chema Higareda, que eran
bravísimo, sobre todo que tenemos al frente a Ricardo Peláez, ¿no? Sí, Y sí, le sí. pegaron a Ricardo hasta debajo de la lengua. Y me acuerdo porque termina el partido y decía Ricardo, ya no tengo más amigos en Necaxa, ya no tengo más amigos. Y Enganchado como le siempre, decíamos, Ricardo. ¿qué quiere? Que te dejemos cabecear, que te dejemos... No. Pero bueno, con cosas del fútbol. Y Alex, sí, Necaxa mereció ese segundo tiempo ganar porque fuimos mejores. sí, El segundo totalmente. tiempo, el primer tiempo nos pasaron por El arriba. primer tiempo se tuvo la fortuna que siempre está necesaria, ¿no? A veces para Tenemos ser campeón. fortuna, así es. Alex, ¿por qué no has podido, no has entrenado al Necaxa? Te lo pregunto como aficionado, es una gran pregunta para todos los aficionados al Necaxa. ¿Por qué Alex Aguinaga no ha tenido su oportunidad de ser entrenador del Necaxa? Sí estuviste ya como un directivo, pero ¿por qué? Mira, bueno, primero fui como directivo en el 2007, invitado por Javier Pérez Stoifer, que llegaba. Llegamos con Hugo Sánchez a la dirección técnica. Después Hugo se va a la selección y contratamos a José Luis Trejo. Lo contratamos, digo, porque estaba en la Tu directiva, gestión, ¿no? Las claro. decisiones creo que las pasaron más por arriba que por la dirección deportiva, como debería ser, pero bueno, eh, yo salgo muy mal de Necaxa por una serie de situaciones que no viene al caso recordar. Tuve 9 meses nada más ahí y fui abortado. Fui abortado después, no nací, fui abortado. Salgo de Necaxa y me dedico, tengo mi academia de fútbol allá en Aguascalientes, todavía la tengo, ¿no? Ya llevamos 14 años a un nivel altísimo. Veía yo cosas que no me gustaban dentro de las formativas de Necaxa eh, y me propuse hacer algo diferente y gracias a Dios las cosas han funcionado. Ya mi hijo está al manejo. Eh, Me gusta ir a corregir algunas veces a los profes, ir a visitar a los chicos. Por mi trabajo no es fácil, pero de todas maneras, esa ida a ser director deportivo en Necaxa me permitió hacer otra cosa mucho más importante en mi vida, como es la formativa y formar más que jugadores de fútbol, Personas. chicos de bien, personas de bien y ayudar a los padres en ese desarrollo. Eh, yo empiezo a trabajar ya como director técnico con Manuel Apuente, me invita a mi primera experiencia en el América como auxiliar de él, ¿no? Estaba Cecilio, estaba Alex Domínguez y estaba Axel Bierbaum como el preparador físico y yo. Y ahí empiezo a dar mis primeros pasos ya como director técnico. A mí me gustaba mucho, ¿no? Yo digo, estaba en la academia de fútbol y trabajaba con los chicos, los más chiquitos, los más grandes. En algún momento algún jugador dijo, profe, ayúdeme para entrenar alguna cosa y lo entrenábamos. Eh, Cuando ya empieza mi carrera como entrenador, pues fue al año siguiente, después de que fui a Barcelona de Guayaquil. Barcelona es uno de los equipos más importantes de Ecuador ¿Sí? y tengo la primera oportunidad ahí para ser cabeza de cuerpo técnico y nos va bastante bien. Termino saliendo porque fui un par de meses nada más en lo que hay la transición de presidentes. El presidente anterior había salido, el que se quedó encargado me contrata a mí. Hacemos un trabajo, estábamos en los últimos lugares, nos quedamos ahí como quinto o sexto lugar en el torneo y salimos del fútbol ecuatoriano contratan, los nuevo presidente va y contrata a otro técnico, tiene todo su derecho. Y yo regreso al fútbol mexicano y trabajo, no me acuerdo si fue directamente con el Correcaminos no, con el San Luis Potosí. Con San Luis. Llega Enrique Borja como presidente y me invita a ser vicepresidente. Entonces yo le digo a Enrique, le digo, dame chance como técnico. Le digo, la verdad a mí me gusta más la cancha que las oficinas. Me dice, no, necesito a alguien que esté conmigo allá arriba, yo tengo que salir, tengo cosas que hacer y como presidente voy a salir, necesito que alguien esté ahí. Entonces voy como vicepresidente deportivo. Termino siendo el director técnico del equipo de San Luis porque sale José Luis Trejo. Y me acuerdo cuando lo contratan a José Luis, yo le digo, ojo, porque le decía a Enrique, ojo, Enrique, le digo, porque es un equipo muy joven y hablábamos de los equipos jóvenes, ¿no? Cuando llega un técnico y va conociendo a los jóvenes, digo, hay que darles tiempo, que terminen de formarse algunos, que encuentren la idea del técnico. Y le digo a Enrique, le digo, no nos volvamos locos porque este equipo no es para este torneo, ojo.
va a requerir tiempo, es un equipo joven. Me dice, sí, no, está muy claro el dueño, no, Enrique no era el dueño, era el presidente, y a las 6 fechas, malos resultados, sale el técnico. Le decía, pero acabamos de hablar hace 6 fechas atrás que tenemos que ser pacientes. Bueno, el dueño del equipo, pues él decide, y me quedo yo como interino y después como técnico hasta el final de ese torneo. Afortunadamente éramos los últimos en la porcentual y terminamos sacándole una buena cantidad y una buena diferencia al último que nada más descendía uno, bueno, nada más desciende uno en el fútbol mexicano. Y pues ya planificamos el siguiente torneo. Venden el equipo a los inversionistas de Puebla, yo salgo del equipo, después sale Enrique más adelante y el equipo termina llevándoselo a Puebla. Así fue. Y bueno, después fui a Ecuador, trabajé en Liga de Loja, proyectos en los cuales los equipos estaban inmersos en una crisis importante de resultados. Salvamos el descenso con el Liga de Loja, después llego a Correcaminos, después voy al Cuenca, también saco el tema del descenso. Me quedo, y mi última etapa en Liga de Quito, ¿no? Donde estaba en los últimos lugares y calificamos a Copa Sudamericana. ¿Por qué no he recibido? Bueno, es que no he recibido ofertas primero de Necaxa. O sea, hay una realidad. No he recibido ofertas. No sé todavía si las vaya a aceptar, o sea, porque en este momento yo he hablado de que me gustan proyectos a largo plazo y el fútbol mexicano cada vez es menos proyectos y más resultadista, más inmediatez, más que proyectos a largo plazo. Y cuando hablas de proyectos a largo plazo, pongo de ejemplo mi academia, llevo 14 años. O sea, no es tan sencillo sostener un proyecto, es muy difícil, es muy complicado. Para conseguir resultados tienes que trabajar constantemente y a largo plazo. Te lo digo por experiencia en ese aspecto, ¿no? Cuando empezamos los torneos con mi academia, recibíamos marcadores de 24 goles en contra y era muy difícil porque los papás se enojan, los niños se desesperan, claro, todos. Entonces, es cuestión de trabajo y muy pocos equipos en México, pongo de ejemplo Tigres, que sostiene su técnico por muchos años, 10 años creo que estuvo el Tuca ahí, pongo de ejemplo al Pachuca, que mantienen esa línea, aunque el equipo no ande bien, sostienen al entrenador porque creen en el proyecto o en la contratación del mismo y creo que pare de contar, no sé si es que alguno se me escapará como proyecto. Ojo, a veces el proyecto se redondea con el título, ¿no? Que eso sería maravilloso y eso es extraordinario. En un fútbol como el mexicano, donde en un ida y vuelta te puede ir bien o te puede ir mal y ya determina si tiene capacidad o no. Le pasó a Nacho Ambriz con el León. Sí, claro. Lo sostienen también, es el Grupo Pachuca, hablando de León, Grupo Pachuca con Jesús Martínez Jr., y le da la posibilidad y salen campeones, ¿no? Siendo que fue el mejor equipo que jugó. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que por las cuales no he vuelto a dirigir. Llevo casi 4 años de haber salido del fútbol de Ecuador, prácticamente fue mi última experiencia. Y por ahora no he encontrado, o por lo menos no he sido invitado a un proyecto con esa seriedad y esa posibilidad de tener plazo de trabajo, porque pues todos los equipos necesitan ganar y quieren hacerlo así, Claro, sí, tronar sí, sí. dedos y ganar. Yo Pero bueno, estoy pensaría, Alex, tranquilo. que a Necaxa no se le puede decir que no, y Necaxa tendría que buscar a Alex Aguinaga en algún momento. No podemos hablar. Sí se le puede decir que no. Sí se le puede decir que no. Bueno, sí, 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 de lo que tú me comentas, ¿no? En el entorno, pero Exactamente. al final, si hay un proyecto con continuidad, si hay un proyecto a largo plazo, vamos, creo que serías en algún momento de toda esta historia un técnico dibujado para el Necaxa por todo lo que generas en la afición, por todo lo que Pero sabes. todo es relativo, ¿eh? Es relativo porque estuvo Nacho Ambriz, Sí, totalmente de eh, acuerdo. y la gente le dio la espalda. O sea, mucha gente le dio la espalda, siendo que Nacho fue campeón de Copa. Y la gente dice, es que necesitas ser campeón de liga. Y si eres campeón de liga, tienes que ser bicampeón de Y liga. con Y un si eres bicampeón, presupuesto de tienes que ser 2 pesos, tricampeón ¿no? de liga.
No, con muchas situaciones. O sea que, a ver, tú como aficionado no miras si hay dinero, si hay jugadores, si, o los rivales. No. Ves a Necaxa, ves el nombre y ves a Nacho Ambriz y crees que tiene que ser campeón porque Nacho agarró el Necaxa. O sea, no ves si es que Sí, tiene un claro. equipo que puede participar para ser campeón o no ves esto. Ves simplemente quién lo dirige, qué está poniendo en el pecho y adelante, vámonos que con esas armas alcanza. Y no es así. No, totalmente. Yo siempre he pensado que el necaxista tiene alma de madridista porque de repente exige Mm. mucho y al final creo que no nos damos cuenta del papel que jugamos en nuestra liga. No entendemos que lo que se vivió en los 90 va a ser muy complicado que se vuelva a vivir, sobre todo con estos proyectos tan cortitos, con tan poca continuidad a los Es que técnicos, ¿no? bueno, hablando de los 90 eran torneos largos, de 38 jornadas. Manolo llegó y fue un proceso largo, ¿no? Para ser campeones. O sea, no es que venía ya, como vuelvo y repito, con el armado de Saporiti, con el armado de Luján Manera. Desde ahí llega, y si es que en la época mía, que fue el más antiguo de este grupo que llegó, porque pues, en ese año llegué yo, desde eh, Aníbal Ruiz, o sea, año 89, imagínate, hasta el 95 estamos hablando de 6 años. 6 años de crecimiento mío, luego vino el Beto que venía de Pumas, luego llegó ese momento también Ivo Basay, venía creciendo Nacho Ambriz, venía creciendo Gerardo Esquivel, Nico ya estaba consolidado en cierto modo, porque es de los más antiguos, el Picas Becerril llegó en ese año, por hablar de los que estaban, Ricardo Peláez también había llegado del América un año antes de lo que yo llegué, venía de una lesión, después, y así se van Sí, claro, se va haciendo los consolidando un equipos, grupo. así se van haciendo los equipos. Después, ojo, después sale Beto, después salió Luis Hernández, después salió el Ratón, después salió Peláez, salen todos. Yo me sigo quedando, se sigue quedando algunos, el Flaquito Esquivel, Nachito todavía estaba ahí con nosotros, Nacho Ambriz, que después también sale, Nico, que también sale, y ahí se van armando, o sea, pero ya llevaba una inercia de proyecto y los jóvenes que venían atrás, Edson, Manuel Edson Sol, Alvarado, Manuel Sol, Israel Velázquez, el mismo Baños el andaba por ahí, ¿no? Santiago que andaba ahí con nosotros. Son jugadores que venían creciendo, el Rambo Sosa, eh, Milián, José Milián, y así vienen trayendo jugadores como Sergio Almaguer, el Marcus López, el Rusito Peña, el David Oliva. Vamos, bueno, luego lo que dice Hermosillo, Sergio Vázquez, el mismo Tim Chepo. Delgado. O sea, vienen llegando jugadores de otro nivel y van creciendo Luisito Pérez, van apareciendo, pero porque hay un trabajo en básicas. O sea, viene un trabajo interesante. Y cuando van saliendo uno, van llegando otros. Y los jugadores que venían, que quizás no eran de un altísimo nivel como los que salían, enseguida entraban en la dinámica del equipo. Y el compromiso que teníamos nosotros era muy grande. O sea, exigíamos muchísimo a los jóvenes, pero igual les dábamos todas las armas, pero les exigíamos sobre todo compromiso. Sí, totalmente de acuerdo. Alex, ¿tienes buena relación con los tinajeros, con los dueños del Sí, equipo? bueno, a Santiago lo conozco, al papá de Santi no lo conozco, la verdad. Eh, pero, bueno, me llevo bien con Santi San Román, Santiago San Román, o sea, yo los considero amigos, ¿no? Pero en esto no puedes hablar como De amigo. amistad, claro, Este tienes es que un ir más. negocio y para ellos es un negocio. A ver, invirtieron mucho dinero. Yo podré no estar de acuerdo en la manera en cómo manejan el equipo, pero yo no soy el que puso el dinero. O De sea, cuando acuerdo, tú tú no pongas estás el dinero, arriesgando. decide. Claro, cuando tú pones el dinero, decides. Cuando tú no pones, opinas. Y opinólogos somos todos. Que Claro, sí me gustarían otras cosas, claro que sí, me gustaría continuidad. Estamos hablando de la continuidad. La continuidad no solamente en el técnico, que ahora está Memo, continuidad también en el equipo, que pudiera tener las dos, tres básicas, ¿no? torneos. Estamos hablando de un año y medio. Es que básicas, digo, yo estoy en Aguascalientes. Estás muy cercano a Yo, ellas y puedes yo comparar. juego los torneos contra el Necaxa. O sea, tenemos un torneo que Necaxa lo organiza y jugamos contra Necaxa y sabemos lo que tiene y sabemos cómo trabaja y sabemos que necesita otro impulso. Digo,
no es por dar la modestia, creo que sacándole un poquito de lado, la academia en este momento más ganadora en Aguascalientes es la mía. O sea, por encima de Necaxa, ¿Has por encima de proyectado las a otras. chavos a Necaxa? ¿Te los han pedido? Ahorita está, mira, yo llevé dos chicos de apellido Cornejo, muy buenos, no los tomaron en cuenta y después me entero que no los toman en cuenta porque venían de mi academia, o sea, absurdo completamente, pero estaban en básicas, ojo, no en el primer equipo. Hay que Es un ir absurdo, formando. o sea, es un absurdo, entonces te desanima y dejas de mandar jugadores allá. ¿Por qué? Porque dices, hoy le van a tratar así trataron a dos de mis mejores jugadores. O sea, yo te los di con todo el cariño para que pudiesen ser, los tratas así, prefiero llevarles a Chivas, prefiero llevarles a Monterrey, prefiero llevarles a Pachuca, a la América, a Cruz Azul, a cualquier otro equipo, porque no le están dando el valor. O los expulsan o no los utilizan porque son de Aguinaga. O sea, por favor, Sí. le haces un daño al jugador y te haces un daño tú mismo. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando no sé, no tienes claro el concepto de desarrollo y de crecimiento y proceso o proyecto de un equipo de fútbol. Ojo, no los directivos, porque de repente dices Sí, no, que es el no, aparato Santiago, de San Román, fuerzas básicas. Santiago Tinajero. No, es un tema abajo. Y abajo, pues indudablemente que tienen que trabajar pensando en producir para entregar a los jugadores al primer equipo. Ya Dios dirá qué pasa después, ¿no? Hay un gran jugador, ahí tenemos un chico que va creciendo a su 15, está allá en Necaxa, vamos a ver qué pasa. No doy el nombre porque tampoco quiero Una piedrita en el ponerle, camino, no, y la presión el también de que estigma. tiene que llegar. Bueno, son 120 millones de personas aquí, que serán unos 60 millones hablando de jóvenes, con Sí, la posibilidad de llegar, y de esos jóvenes llegan, no sé, te gustan 200, 300. si bien Entonces van, ¿no? el porcentaje es muy bajo. Por Sí, eso yo lo que siempre digo es primero hacer seres humanos de bien, porque esos van para toda la vida. totalmente de acuerdo. Alex, para finalizar, me gustaría que me dijeras lo primero que viene a tu mente. Son las 7 del 7, así yo lo llamaría en este momento, con la palabra que te diga lo que significa para ti. Ecuador, Mi patria. Necaxa, Necaxa, una gran familia. final del 95, Un sueño cumplido. Manuel Lapuente, Maestro. Mundial del 2002, Máxima estrella alcanzada. dirección técnica, Un gran compromiso, gran responsabilidad. México. Mi casa, mi segunda patria. Pues listo, Alex, te agradezco muchísimo por estos minutos, por esta gran charla que la gente que le va al Necaxa realmente va a tomar con cariño y te agradezco el tiempo, desde luego todo lo que hemos platicado, la mejor de las suertes y te lo digo de corazón, creo que le hace falta al Necaxa un tipo como Alex Aguinaga, no necesariamente para hacerle sombra hoy al proyecto de Memo Vázquez, que me parece va a ser un buen el proyecto en la medida que lo apoyen, sino en algún momento Alex Aguinaga y el Necaxa tienen que volver a cruzarse en el camino. No, mira, como dices tú, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Le deseo muchísima suerte a Memo porque indudablemente es un gran profesional y cuando una persona trabaja bien, esperemos que le vaya bien. No, compites contra otras personalidades y otros equipos. Esperemos que tenga mucho éxito nada más. Y nada, desearle también, agradecerte y desear a toda la afición, mandarles más bien un abrazo a toda la afición que siempre está pendiente de nosotros. Un abrazo, cuídense. Listo, Alex, abrazo, cuídate. Gracias, Amigos, cuídate mucho. amigos de Como de Rayo, nos vemos en otro capítulo de esta sección que recién inicia aquí en las redes sociales. Recuerden suscribirse a la información. Saludos.